Hola, soy Eduardo Concha, soy médico veterinario, trabajo en el Servicio Agrícola y Ganadero en la División de Protección de Recursos Naturales Renovables, específicamente en el Departamento de Agricultura Orgánica. Hoy día les voy a hacer una presentación relacionada con la normativa orgánica en el ámbito de producción pecuaria. Vamos a compartir la presentación. Pues bien, lo primero que tenemos que definir es qué es una certificación. Una certificación es un proceso que involucra a varios actores. Por un lado están los productores, que son los que ofrecen un bien o un servicio. Estos son demandados y consumidos por los consumidores. Este proceso tiene que ser estándar y dicho estándar, para el caso de agricultura orgánica, está definido en la ley 20.089 y en sus decretos, que son el decreto número 2 y el decreto número 3. ¿Ya? Existe una parte independiente, que es la entidad de certificación, que es la entidad que cumple la función de efectivamente certificar a los productores. Este proceso es vigilado o fiscalizado, digamos, por eh, una entidad del Estado, que para este caso es el SAC. Y esto permite que el proceso se cumpla bajo el estándar establecido, lo que finalmente lo hace confiable. Ahora bien, ¿quién certifica? De acuerdo a lo que establece la norma, quienes certifican son las entidades de certificación, debido a que es el servicio quien delega esta función en estas entidades. Y las entidades de certificación están compuestas por dos tipos. Tenemos los organismos de certificación, que son empresas que prestan este servicio de certificación y cobran por él. Y existen las organizaciones de agricultores ecológicos, que, como bien dice su nombre, son agricultores que se organizan y que se certifican en forma interna. Ambos, tanto los organismos de certificación como las organizaciones de agricultores ecológicos, son fiscalizados por el servicio, de tal forma de que el proceso de certificación se realice dentro de los parámetros que establece la normativa. ¿Ok? Y en lo que respecta a la normativa, eh, la normativa orgánica es una normativa asociada a calidad. No tiene nada que ver con inocuidad ni con eh, temas fito y zoosanitarios. Esto está abordado por lo que nosotros denominamos normativa base, que para el caso de esta presentación corresponde a la normativa que establece la División de Protección Pecuaria del Servicio. ¿Y cuál es esta? Así, a grosso modo, existe por parte de la División de Protección Pecuaria un programa de trazabilidad animal que implica que los tenedores de animales deben registrarse ante el servicio y éste le entrega un número único, que es el rol único pecuario, conocido por la sigla de RUP. Además, este programa establece que el tenedor de animales o el ganadero debe hacer una declaración anual de las existencias de animales que posee. Esta declaración se puede hacer en cualquier época del año. Lo importante es que entre una y otra declaración no hayan pasado más de 12 meses. Eh, También está la obligación de identificar a los animales
que en el caso de los bovinos esta identificación debe ser individual y para las otras especies es por lote o grupal. Existe también la obligación de que se deben registrar los movimientos de animales. ¿Ah? Para esto existe un formulario elaborado por el servicio. Estos registros deben estar incorporados en el sistema de información pecuario, el CIPEC, que es un sistema informático que el servicio en- entrega a libre disposición para que los ganaderos declaren en él. Toda esta información, digamos, todo este marco normativo está establecido en la resolución exenta 6.774 del año 2015. Además existe otro marco normativo que es el Sistema Nacional de Control Predial, conocido con la sigla de SINAP. ¿Qué establece este sistema? Primero establece la obligatoriedad de dar cumplimiento con la resolución 6.774. También establece la obligatoriedad de mantener los registros del CIPEC al día. También establece el cumplimiento de los programas que establece el servicio, y estos son el programa de alimentación animal, el programa de bienestar animal, el control y comercialización y uso de anabólicos, el control de enfermedades oficiales, el control de residuos a nivel predial, la notificación de sospecha de enfermedades animales y la tenencia y uso de medicamentos veterinarios. Todo esto está indicado en la resolución exenta 2519 del año 2019. ¿Qué es lo que se establece respecto a, o cuál es el marco normativo que tiene relación con alimentos para animales? Está lo que establece el reglamento para de alimentos para animales, eh, que está en el decreto número 4 del año 2016. En lo que respecta a bienestar animal, está la ley de bienestar animal, que es la 20.380 del año 2009, y lo que tiene relación con la protección de los animales durante el transporte. Esto está en el decreto 30 del año 2013. En lo que tiene relación con fármacos, está la tenencia y uso de estos, y esto está especificado en el decreto 25 del año 2005, específicamente en el título quinto, y los requisitos para el registro, comercialización y uso de antimicrobianos. Y esto está regulado por la resolución 6.801 del 2017. Esto en general el marco de norma base. Ahora bien, como les decía, la normativa pecuaria es una normativa de calidad, pero no es una normativa de carácter obligatorio. Es decir, un ganadero, un productor de animales, toma la decisión de certificarse como orgánico, ¿ya? Pero una vez que toma esta decisión, tiene que dar cumplimiento a toda la norma orgánica. Ahí, en ese caso, ya una vez que toma la decisión, ya es obligatorio dar cumplimiento a esto. La normativa pecuaria orgánica está establecida en el Decreto Supremo número 2, específicamente en el título sexto, y la normativa orgánica trata separadamente lo que tiene relación con la producción apícola orgánica, y eso lo trata en el mismo decreto, pero en el título séptimo. La presentación que estoy haciendo hoy día solamente va a hacer referencia a la producción pecuaria. La parte apícola no se va a tratar. Muy bien. La normativa orgánica tiene algunos principios generales, ¿ah? Que es importante dejar en claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede certificar? Se pueden certificar los animales, ¿ya? Además, se pueden certificar los productos cárnicos derivados de estos animales, es decir, la carne fresca y los productos más elaborados. También se pueden certificar los huevos, la piel, las fibras, la lana y los pelos. Y aquí hay algo que es sumamente importante y relevante dejar en claro,
que los animales orgánicos deben ser parte integrante de una producción agrícola orgánica. Eso es sumamente importante y se van a ir dando cuenta a la medida que vamos avanzando en la presentación de que la norma lo reafirma en otras partes más. Ahora, la norma permite la convivencia entre animales orgánicos y convencionales, pero bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son? Si son de distinta especie y si se encuentran claramente separados. Hay excepciones, sí, por ejemplo, que pueden convivir animales orgánicos y convencionales, pueden compartir praderas orgánicas, pero esto se debe realizar en tiempos distintos y los animales convencionales deben provenir de una explotación extensiva. Además, hay otra excepción, los animales orgánicos pueden compartir praderas con los convencionales, praderas comunes, no orgánicas, también en tiempos distintos, pero estas praderas no pueden haber sido tratadas con productos distintos a los que la norma establece. Y existen prohibiciones dentro de este marco general. Una de las cosas que está prohibida es, por ejemplo, vender o etiquetar como orgánico animales y sus productos que hayan sido retirados del sistema orgánico y posteriormente manejados como convencionales. También está prohibido vender o etiquetar como orgánico reproductores o ganado lechero beneficiado que no hayan sido manejados orgánicamente desde su gestación o al menos desde el último tercio de esta. También está prohibido utilizar organismos genéticamente modificados. Ahora bien, una vez que un productor toma la decisión de certificarse como orgánico, esto no ocurre de un día para otro, sino que debe transcurrir un periodo que la norma denomina un periodo de transición. ¿Qué es este periodo de transición? Es un tiempo que debe transcurrir antes de la certificación orgánica por parte de la entidad certificadora y durante ese periodo se deben haber aplicado todas las normas de producción orgánica sin excepción, ¿ya? Y aquí pueden ocurrir dos situaciones: que los animales sean parte ya de un predio certificado como orgánico, un predio agrícola, y en este caso los animales deben haber sido criados y manejados en forma orgánica durante un periodo mínimo, que para el caso de los equinos, bovinos y camelios sudamericanos es de 12 meses. Para el caso de ovinos, caprinos y cerdos es de 6 meses. Para el caso de animales destinados a la producción de leche, también son 6 meses. Para el caso de aves de corral destinadas a carne, que hayan sido introducidas al sistema a los 3 días de vida, es 10 semanas. Y para producción de huevos son 6 semanas. La otra situación que puede ocurrir es que la transición afecte tanto a la parte agrícola como a la pecuaria. Y en este caso, este periodo debe ser de mínimo 24 meses. Y tiene que cumplir ciertas condiciones. Va a aplicar a los animales existentes y a su progenie y a las tierras utilizadas para la alimentación animal. Y los animales deberán alimentarse principalmente con productos de la unidad productiva. Ahora bien, si un productor, un ganadero que ya tiene la certificación orgánica y requiere ampliar su masa ganadera o reponer animales que ya hayan cumplido su ciclo productivo, es evidente que deben obtener estos animales, es decir, ¿de dónde debe obtenerlo? De otro predio orgánico, es lo más lógico, ¿ya? Pero también el sistema, la norma establece ciertas excepciones que facilitan un poco más las cosas. Por ejemplo, se pueden incorporar hasta un 10% anual de animales por especie procedentes de fuentes que no sean orgánicas con fines de ampliación o sustitución. Además,
también si los animales cumplen ciertos requisitos. Uno, para el caso de las terneras, de hasta 14 días que hayan recibido calostro y no provengan de mercados ganaderos. Para el caso de ganado reproductor, deben provenir de explotaciones extensivas y en el caso de las hembras, no deben haber recibido su primer servicio. Para el caso de animales productores de leche, estos deben estar bajo manejo orgánico desde el tercer mes de gestación y en el caso de las aves deben haber estado bajo un manejo orgánico desde el segundo día de vida. ¿Qué dice la norma respecto a la alimentación? Bueno, se debe alcanzar el 100% del régimen alimentario, que es el nivel óptimo, de conformidad a lo que establece la normativa orgánica. Pero también la norma establece ciertas excepciones que, por ejemplo, en el caso de condiciones extremas o circunstancias de fuerza mayor que haya definido la autoridad competente y que se cuente con la autorización de esta, se pueden alimentar animales convencionales, perdón, se pueden alimentar animales orgánicos con alimentos convencionales en las siguientes condiciones. No más de un 20% para los rumiantes, no más de un 25% para los no rumiantes. Además, esto debe quedar registrado y se debe contar con un programa de incorporación de alimentos autorizados en forma paulatina. Ahora bien, si la base de la alimentación está constituida por pastoreo, por forraje, por praderas, por ejemplo, estas unidades productivas deben cumplir con lo que establece el título quinto de la normativa orgánica, que es la que tiene relación con la producción vegetal orgánica. Y aquí queda de nuevo manifiesto lo que habíamos destacado anteriormente, de que los animales son parte integral de una producción orgánica vegetal, ¿ya? Ahora, no está permitido la mantención del ganado en condiciones alimentarias que generen desnutrición, ¿ah? Y el ganadero o el productor debe preocuparse de alimentar al ganado con productos agrícolas, con pasto, producidos y manejados orgánicamente. Se aceptan suplementos como la sal, oligoelementos, vitaminas y minerales, pero que sean de origen natural. El uso de suplementos alimenticios sintéticos debe estar autorizado por la autoridad competente y esto debe ocurrir cuando existe una justificación sanitaria para ello. Y los productos autorizados para la alimentación animal están detallados en el Decreto Supremo número 2, en el anexo A de este, en la lista número 4 de la norma. Y existen alimentos de origen vegetal, de origen animal, mineral, hay aditivos y auxiliares tecnológicos. Para el caso de los herbívoros, la idea es que la crianza se base en la utilización máxima de los pastos, de acuerdo a la disponibilidad y a la estación del año. ¿Ah? ¿Y qué establece la normativa al respecto? Que al menos el 60% de la ración diaria en base a materia seca debe estar constituida por forraje. Estos pueden ser frescos, desecados o ensilados, pero por forrajes. Y en el caso de animales de producción lechera, la entidad de certificación puede autorizar que este porcentaje se reduzca a un 50%, pero por un periodo máximo de 3 meses y al inicio de la lactancia. ¿Qué prohibiciones establece la normativa en lo que tiene relación con la alimentación? Eh, no se puede utilizar organismos genéticamente modificados, no se pueden usar drogas de uso animal, incluyendo las hormonas, realizar alimentación forzada o proveer suplementos o aditivos alimenticios en cantidades superiores a las que requieren los animales. No está permitido usar fórmulas que contengan urea o estiércol, es decir, guanos. No está permitido alimentar a los animales con subproductos de la faena de reses y de aves. Y tampoco está permitido utilizar cualquier tipo de alimento que no esté contemplado en la normativa orgánica.
En lo que tiene relación con la prevención y los cuidados veterinarios, lo que indica la norma es que solamente se pueden certificar como orgánicos animales sanos y se debe llevar registros actualizados indicando las lesiones, las enfermedades, qué tratamientos se aplicaron y cuáles fueron los resultados de esto. Y cuando se realiza una prescripción veterinaria, esta debe claramente definir el nombre de los medicamentos, el nombre de los principios activos, los detalles del diagnóstico, la posología, la vía de administración, la duración del tratamiento y el periodo de carencia. Todos estos antecedentes deben quedar debidamente registrados. La normativa orgánica hace mucho hincapié en el manejo de registros. Es súper importante dentro del marco normativo. No está permitido el uso de medicamentos alopáticos de síntesis química, tampoco los antibióticos, los anabolizantes u otros similares. Pero hay excepciones. ¿Cuáles son estas? Se pueden utilizar bajo responsabilidad de un médico veterinario. Se pueden utilizar solo en caso de que el animal no responda a los tratamientos que está establecida en la normativa. Es decir, una vez agotado lo que establece la norma, recién ahí se puede echar mano a medicamentos alopáticos. Se permiten también en caso de riesgo de salud pública. El periodo de carencia que se establece tiene que ser el doble que indica la etiqueta autorizada por el servicio y con un mínimo de 48 horas. En el caso de animales con más de tres tratamientos en un periodo de 12 meses o animales con más de un tratamiento si el ciclo de su vida es inferior a un año, ellos y sus productos no podrán comercializarse como orgánicos y para el reingreso al sistema orgánico de estos animales deben pasar por el periodo de transición. La protección de los animales contra enfermedades y plagas, la higiene de los recintos donde estos habitan, se debe hacer exclusivamente con las técnicas y los productos autorizados por la normativa orgánica. Y esto está indicado en el decreto número 2, en el anexo A, la lista número 3. Ahora, si por algún accidente se altera la calidad orgánica de los animales o se utilizan productos no autorizados por razones de fuerza mayor que haya declarado la autoridad competente, esto debe ser registrado. Se debe comunicar a la entidad de certificación dentro de 24 horas del hecho. Se deben identificar y separar los animales y los productos afectados. Y no se puede comercializar como orgánico hasta cumplido el tiempo de carencia. ¿Ya? En lo que respecta al manejo de los animales, al transporte y a la identificación de los productos y estos, como manejo, la normativa orgánica privilegia la monta natural, pero como método artificial se acepta la inseminación artificial. Se debe promover el bienestar de los animales. No están permitidas las mutilaciones, a excepción de las castraciones, el corte de cola en el caso de los ovinos y el descornado y anillado en el caso de los animales con cuerno. Ahora, todos estos procedimientos deben quedar debidamente registrados. ¿Qué prohibiciones hay respecto al manejo? Limar, cortar o extraer dientes está prohibido. El corte de las alas y el corte de picos en el caso de las aves. Y cualquier otra maniobra que no autorizada por la normativa orgánica. El destete, la edad mínima de este, depende de cada especie y la normativa establece que para el caso de ovinos y porcinos, la edad mínima es de 35 días. En el caso de caprinos es de 60 días. En el caso de los bovinos es de 90 días
y en el caso de los camélidos sudamericanos es de 180 días. ¿Mm? Y la edad mínima para el beneficio en el caso de las aves está en una tabla dentro de la norma donde se detalla el tipo de ave y la edad mínima en días para el beneficio. En el caso, por ejemplo, de razas de mayor precocidad, esto debe estar claramente registrado en el plan de manejo del productor y se debe contar con la autorización de la autoridad competente. La norma no establece edad mínima para el beneficio de reses de abasto, solamente para las aves. En lo que tiene relación con la trazabilidad, la normativa indica que los animales deben identificarse en forma individual, a excepción de las aves, que se puede hacer por lote. Aquí hay una diferencia con lo que establece la normativa base. Eso es súper importante. La norma orgánica es un poco más estricta. Y las entidades de certificación pueden establecer áreas de transhumancia para la alimentación de los animales orgánicos. Ahora, ¿qué pasa con el manejo del estiércol y del guano? Bueno, el manejo del guano a nivel predial no debe contaminar los cultivos, el suelo y el agua. Se debe propender al reciclado del guano. La carga ganadera que se defina debe ser de tal que no debe superar los 170 kilos de nitrógeno por hectárea al año. El estiércol excedente se puede retirar, se debe retirar de la superficie agrícola y podrá usarse en otras explotaciones previamente tratado, por ejemplo, compostado. Y la norma establece ciertas condiciones para el uso de guano o estiércol fresco. ¿Cuáles son? Que debe provenir de ganadería extensiva, que se debe aplicar a cultivos que no estén destinados al consumo humano, que se debe aplicar al suelo con un mínimo de 120 días antes de la cosecha, si la porción comestible tiene contacto con el suelo. También se debe aplicar al suelo con un mínimo de 90 días antes de la cosecha, si la porción comestible no tiene contacto con el suelo. Respecto a los corrales, a las zonas al aire libre y al alojamiento, eh, la norma establece que los cercos tienen que estar en buen estado y deben ser de material no tóxico para los animales. Se debe contar con acceso expedito a comida y agua. Las instalaciones deben permitir la manifestación de las conductas normales de las especies, como marcar territorio, reposar o escarbar. Las construcciones deben contar con buen aislamiento, ser funcionales para el manejo de la temperatura y la ventilación, para el control del nivel de polvo, deben evitar la concentración de gases y deben tener acceso a luz natural. Se debe disponer de aberturas de acuerdo a cada especie que le permitan el libre ingreso y salida de los recintos. La concentración de animales debe estar de acuerdo a la superficie disponible, a la especie animal, al objetivo de la producción y al sistema de manejo. Y la norma establece cargas máximas permitidas por tipo de animal. También existe una tablita en la normativa donde se indican los tipos de animales separados por edad y por tipo, y se indica cuál es el número máximo de animales por hectárea. También la norma establece superficies mínimas cubiertas y al aire libre por especie y por tipo de producción. Por ejemplo, para el caso de bovinos y ovinos, también existen tablas donde se establece las áreas o las zonas cubiertas y las zonas al aire libre para ganado reproductor bovino, para vacas lecheras, para bovinos, ovinos y caprinos, para distintos tipos de cerdos y también para aves de corral.
para gallinas ponedoras y aves productoras de carne. En lo que tiene relación con el bienestar animal, la norma establece que se debe dar cumplimiento a la normativa base, a la que conversamos al principio. Debe existir una limpieza adecuada de las instalaciones. La cama no debe afectar la salud de los animales y su comportamiento natural. Debe, Se le debe brindar abrigo y protección, niveles apropiados de temperatura, ventilación, circulación de aire y evitar el estrés térmico. Los pisos deben ser lisos y no resbaladizos, contar con un mínimo de un 50% de la superficie que sea de construcción sólida y no está permitido usar listones o rejillas. Deben tener libre acceso a fuentes de agua limpia. No se permite animales amarrados, salvo en forma transitoria y por razones de salud o bienestar de ellos. En el caso de los terneros de más de una semana de vida, no deben dejarse en box individuales. Y en el caso de las aves, se deben mantener en espacios abiertos y no está permitido el uso de jaulas individuales. Para el caso de las cerdas, estas deben ser aisladas en el último tercio de su gestación y durante la lactancia. Solo se permite la crianza en sistemas extensivos, pero en el caso de los cerdos y corderos, estos se pueden criar en corrales, pero por un periodo máximo que no supere a la quinta parte de su vida y por no más de 3 meses continuos. Ahora bien, sí se pueden establecer confinamientos transitorios por situaciones especiales, como es por inclemencia climática, en alguna de las etapas de producción del animal que así lo requiere, por condiciones especiales que constituyan un riesgo a la salud, el bienestar o la seguridad de los animales. Riesgos puntuales, por ejemplo, cambios inesperados en la calidad del suelo y del agua. Y vamos a hablar ahora del faenamiento. Aquí hay algo muy importante que indicar, que un productor orgánico puede dar cumplimiento a toda la normativa, pero al momento de enviar sus animales a la faena, si este establecimiento no cuenta con la certificación bajo la norma chilena, tanto los animales como sus productos van a perder la calidad de orgánico. Por lo tanto, es sumamente importante de que el proceso final de faenamiento se realice en una planta faenadora que cuente con certificación orgánica de la norma chilena. ¿Ya? ¿Qué debe propender por hacer el establecimiento faenador? Debe asegurar la trazabilidad de los animales y los productos, desde su origen hasta el beneficio. Además, debe evitar la mezcla entre los animales orgánicos y los convencionales. Debe realizar el faenamiento en forma separada de los convencionales. En el caso de que se altere la calidad orgánica de los productos, la planta faenadora debe registrar esta situación dentro de 24 horas, debe identificar y segregar los productos afectados, debe comunicar a su entidad certificadora o a la autoridad competente el hecho y está obligada a utilizar las sustancias y los procedimientos para la limpieza, la desinfección y el control de plagas que están establecidos en la norma. No se puede ocupar cualquier elemento para la desinfección, el control de plagas y la limpieza que no estén indicados en la normativa orgánica. Ahora bien, durante la presentación, en varios momentos se habló de prohibiciones. Vamos a hacer un resumen. Ahora al final creo que es importante destacarlas para que las tengan en cuenta. Una de ellas es vender o etiquetar como orgánico animales y los productos derivados de estos que hayan sido retirados del sistema orgánico y posteriormente manejados como convencionales.
También está prohibido vender o etiquetar reproductores o ganado lechero beneficiado que no hayan sido manejados orgánicamente desde su gestación o al menos en el último tercio de esta. Está prohibido utilizar organismos genéticamente modificados tanto animales como en la alimentación de estos. Está prohibido usar drogas de uso animal, incluyendo las hormonas. Está prohibido realizar alimentación forzada o proveer suplementos o aditivos alimentarios en cantidades superiores a las requeridas por los animales. También está prohibido usar fórmulas que contengan urea o estiércol en la alimentación de los animales orgánicos. Está prohibido usar subproductos de la faena de reses y de aves para alimentar animales orgánicos. Y cualquier tipo de alimento que no esté contemplado en la norma. Además, está prohibido el limado, corte y extracción de dientes. Está prohibido el corte de alas y el corte de pico en el caso de aves. Y cualquier otra mutilación no autorizada por la normativa orgánica. Y además está prohibido el uso de jaulas individuales en el caso de aves. Aquí les dejo nuestro correo institucional por si ustedes quisieran hacernos consultas, tengan dudas. Estamos llanos a contestar y a tratar de satisfacer sus curiosidades y no nos queda más que agradecer su paciencia, su audiencia y desearle el mayor de los éxitos en este diplomado. Que estén muy bien.